A veces es sencillo, en otras circunstancias nos toca pelear un poco más, pero al final la justicia nos acompaña a diario. Señores, tenemos otro caso para ganar. Doctor Ley. Mis queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Doctor Ley. En esta ocasión y en este episodio de Doctor Ley vamos a conversar sobre un tema muy importante y es el derecho militar. Pero se preguntarán qué es el derecho militar, de dónde viene y qué contiene. Lo primero que quiero decirles es que el 1% de la población ecuatoriana son militares y son efectivos militares en todos los rangos, desde soldados, tenientes, coroneles, etc. Y son personas que necesitan saber sus derechos. Hemos tenido muchas comunicaciones y muchos mensajes y muchas peticiones que se hable de este tema porque es un tema que hoy por hoy en el Ecuador es de vital importancia. Recordemos que estamos en este momento en un estatus gubernamental o un estado de sociedad de conflicto interno y esto hace que los militares hayan salido a la palestra, como cuando se tiene un problema o un conflicto de índole nacional importante. Hablando ya del derecho militar, hay leyes que lo rigen. Primero, tenemos que entender que el derecho militar está reconocido por la Constitución ecuatoriana. Sin embargo, las Fuerzas Armadas tienen sus propias leyes y esto antes estaba dado por el reglamento sustitutivo al reglamento de disciplina militar y hoy por hoy en una ley orgánica de Fuerzas Armadas que lamentablemente consideramos los profesionales del derecho que nos especializamos en esto, que tiene no solo falencias, sino temas de carácter inconstitucional que la rigen. Por ejemplo, el principio de proporcionalidad no se respeta y esto hace que los militares se vean envueltos lastimosamente en prácticamente en un estado de facto que les afecta de manera importante. Recordemos también que los militares o los efectivos militares en estos momentos de conmoción que vive el país por la inseguridad necesitan tener garantías y estas garantías deben ser respaldadas por leyes que apliquen como para que estas personas tan importantes para la sociedad sean protegidas por el Estado ecuatoriano. Es así que para desarrollar este tema de la mejor manera tenemos un invitado quien es el doctor Freddy García, quien es parte del equipo de Doctor Ley y es especialista en derecho militar. Esto nos va a ayudar como para que tengamos una noción muy clara de qué corresponde y cómo se desarrolla el derecho militar en el Ecuador. Volvemos. Tal y como les dije, tenemos aquí como invitado a Freddy García. Y pues Freddy es la persona con la que vamos a conversar hoy en la noche de todos los temas que ustedes como sociedad y ustedes como esposos, como hijos o como familiares de un militar deben saber como para hacer respetar sus derechos. Freddy, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Paul. Un gusto estar aquí contigo y con toda la teleaudiencia. Efectivamente, vamos a tratar un tema súper importante y ustedes van a poder ser testigos de que efectivamente dentro del país, lastimosamente, hay ciertos derechos que no son respetados hacia nuestros soldados que merecen toda la protección que deberíamos darles como sociedad ecuatoriana. Seguro que sí, seguro que sí. Lo primero que quiero que le expliques a la gente, mi estimado Freddy, es ¿qué es el derecho militar ecuatoriano y cómo funciona en nuestra sociedad? Correcto. Recordemos que el derecho militar ecuatoriano, según la Constitución de la República del Ecuador, los militares, miembros de Fuerzas Armadas, se rigen por sus propias reglas de procedimiento y esto hace que efectivamente cobre muchísima vigencia el hecho del derecho militar. No obstante de aquello, recuerden que es importante que nosotros tengamos en cuenta que si bien los militares se rigen por sus propias leyes, esto no significa que puedan abstraerse de la Constitución de la República y mucho más, que las protecciones establecidas dentro de la misma Constitución de la República del Ecuador puedan ser obviadas en los casos administrativos disciplinarios y en otros casos que los vamos a topar el día de hoy. Y este es uno de los temas más importantes a tratar. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando hablas de derecho militar, muchas personas dentro de la fuerza, aunque les parezca increíble, dentro de la fuerza creen que por tener sus propias leyes y reglamentos pueden ellos hacer vigencia de un derecho propio y no regirse a las leyes comunes ecuatorianas. La Constitución de la República del Ecuador es la norma madre
de las leyes ecuatorianas y por supuesto tienen que estar regidos todos los estamentos, todas las instituciones, incluso todas las personas a la misma. Sin embargo, militares piensan en sus altos rangos que tienen que regirse únicamente a sus leyes y que esto lógicamente sale de todo foco. Quisiera, mi estimado Freddy, que en este momento nos comentes cómo los casos que se han tenido y los casos que hemos tenido en los cuales existen latentes violaciones de derechos. Por favor, coméntanos. Correcto, vamos si te parece bien, podríamos nosotros tomar un ejemplo. El caso de los 16 militares y la desaparición de los 4 niños de Taura. Es verdad que existe una presunción y existe un proceso en el cual se está ventilando el tema penal. No obstante de aquello, nuestros soldados tienen derecho a un proceso justo. En este sentido, miren, es importante resaltar que los miembros del Tribunal de Disciplina que se ha instaurado en contra de ellos son personas que no deberían estarlos juzgando. El artículo 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos manifiesta que todos tenemos derecho a ser juzgados por un juez competente, independiente e imparcial. ¿Cómo podrían en este caso, por ejemplo, 2 de los miembros, de los 3 miembros del tribunal, 2 de los miembros participaron en un interrogatorio a uno de las personas procesadas? Y esa misma persona, esas mismas personas quienes participaron dentro del interrogatorio, ahora los están juzgando. Imparcialidad de ninguna manera. El artículo 76, numeral 7, literal E de la Constitución de la República del Ecuador, dice que nadie puede ser interrogado, incluso solamente con fines investigativos, por ninguna persona que sea policía, que sea fiscal o por ninguna persona de cualquier índole o en cualquier autoridad sin presencia de un abogado. Ese es el problema que tiene el derecho militar ecuatoriano. Hemos tenido casos en los cuales la imparcialidad es digamos que la arista que le falta a las personas, como para que las personas tengan que estar siendo juzgados, como dijo Freddy en un momento, por personas que no son imparciales, por personas que no son competentes y por personas, efectivos militares, que ya se encuentran contaminados. Esto, mi querido Freddy, simplemente no puede pasar. Correcto, Paul, y hay que resaltar una cosa adicional. La misma ley, la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de Fuerzas Armadas, garantiza muchas veces este tipo de violaciones. Ojo que hay una demanda de inconstitucionalidad frente a esta ley precisamente por estas violaciones y la regresividad que esta ley contiene. Ejemplo, el Código Orgánico Administrativo establece en el artículo 248 que la función instructora y sancionadora deben estar debidamente separadas, es decir, no se puede ser juez y parte. Sin embargo, la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de Fuerzas Armadas establece que precisamente el mismo tribunal tiene la función instructora y la función sancionadora. Eso es lo que está ocurriendo. No solamente hablemos de los tribunales, hablemos de todos los procesos administrativos disciplinarios por faltas leves, por faltas graves y por faltas atentatorias. Todos estos procesos permiten que la persona que conoce, que realiza la investigación, sea la persona que imponga la sanción. Es decir, existe una unión que no es correcta, que es incorrecta, que es inclusive inconstitucional de la función instructora y sancionadora, que está prohibida precisamente por el Código Orgánico Administrativo. En otras palabras, lo que estamos explicando y tratando de decirles a ustedes, mis queridos amigos, es que en Fuerzas Armadas, por más que sea Fuerzas Armadas, por más que sea policía o por más que sea una institución de defensa del Ecuador, no pueden estar desapegados a la ley. Y cuando tú no cumples la ley, simplemente te desapegas. Es esto lo que no se puede permitir. Este tipo de atropellos, este tipo de situaciones, este tipo de actuaciones de militares que lo que están haciendo desde todo punto de vista es vulnerando derechos, es teniéndoles a los militares sin un apego jurídico y con una desprotección total. Freddy, quiero que comencemos en este momento a hablar o a exteriorizar lo que significa los tribunales de disciplina militar, porque estos son en este momento, gracias a la Ley Orgánica de Fuerzas Armadas, que es totalmente inconstitucional, la puerta de entrada para un no retorno, ya que
olvidándose del principio de proporcionalidad, ahora toda falta atentatoria tiene como final la baja de Fuerzas Armadas, que es la separación de un efectivo militar de Fuerzas Armadas. Coméntanos, mi querido Freddy, qué está pasando con la Ley Orgánica de Fuerzas Armadas, específicamente con los tribunales de disciplina. Ok, correcto, Paul. Nos hemos referido efectivamente a este tema, al tema de que dentro de la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de Fuerzas Armadas existen sanciones para las faltas atentatorias. Recordemos que tú mencionaste hace rato al reglamento sustitutivo al reglamento de disciplina militar, que fue derogado a través de esta ley. Que era ya malo, pero ahora la Ley Orgánica es peor. Correcto, este reglamento permitía en su momento ciertas sanciones, pero no todas las sanciones involucraban la desvinculación del militar de la institución armada. No obstante, siendo regresiva como se había manifestado esta ley, hoy solamente establece como sanción la baja de la institución armada. Y ojo que esta ley permite inclusive la persecución. Recordemos una cosa que es súper importante. Dentro de Fuerzas Armadas se establecen 3 tipos de faltas: las faltas leves, las faltas graves y las faltas atentatorias. Estas faltas atentatorias, reitero, la única consecuencia que tienen hoy a través de los tribunales de disciplina es precisamente la baja de la institución, sin dar la posibilidad al militar inclusive de poder rehabilitarse. Hay que considerar una cosa: todos hemos cometido algún error, y es cierto que necesitamos dentro de la institución personal serio, personal calificado, personal probo. No obstante de aquello, ninguno estamos libres de que se cometa un error. Fíjate tú que inclusive la misma ley de personal de Fuerzas Armadas incluye la posibilidad de que la persona, si no cancela pensiones alimenticias, que uno se pregunta qué tienen que ver las pensiones alimenticias con la ley de personal, pero si no cancela pensiones alimenticias por negligencia de la fuerza, porque ojo, si el militar percibe una remuneración dentro de la institución, la fuerza sería la que tendría que depositar en las cuentas UPA, y sin embargo, por negligencia de la fuerza, en muchísimas ocasiones está afectando la posibilidad de cumplir con el requisito, esto es, realizar el curso dentro de la institución armada y por lo tanto ser desvinculado de la misma. ¿Cuál es la afectación? Afectación obvia, por cuanto la persona que percibe una pensión, el menor que percibe una pensión alimenticia, vamos a suponer de $400 que percibe por su padre, cuando su padre se quede sin trabajo va a percibir una pensión inferior, lo que es totalmente inverosímil. Ciudadanos ecuatorianos, esto es algo real, esto es algo que está pasando, y esto es algo de lo cual no podemos ser parte como conciencia efectiva del derecho. Miren lo que dice Freddy, y que es totalmente preocupante. Si bien es cierto, no existe una separación directa, sí existe una separación indirecta con lo que refiere pensiones alimenticias. Es decir, si es que yo soy un militar efectivo y tengo desde todo punto de vista un problema económico y tengo problemas con pensiones alimenticias, me separan de Fuerzas Armadas, sin tomar en cuenta que esta separación de Fuerzas Armadas lo que va a provocar es que simplemente sin trabajo, porque obviamente el tema de los militares es un trabajo, es una profesión y es una inclinación de vida, no pueda pagar pensiones alimenticias. Esos son los problemas con los cuales nosotros como abogados en derecho militar y que practicamos el derecho militar nos topamos a diario, y son situaciones que son desde todo punto de vista inaceptables, porque no puede ser posible que los militares, que son una de las fuerzas de protección del Ecuador, se vean involucrados en esto que es por lo menos pisotear sus derechos. Freddy, ahora, es importante desde todo punto de vista que hablemos de esta Ley Orgánica de Fuerzas Armadas y que podamos tildarla no solo de inconstitucional. Quisiera que en este momento nos refiramos, mi querido Freddy, a los errores garrafales que tiene esta ley y que los tenemos plenamente identificados, como para que un militar, cuando no tiene ningún problema y cuando tiene ningún problema, por supuesto, está tranquilo, pero cuando tiene algún problema, está totalmente expuesto a persecuciones, está totalmente expuesto a temas inconstitucionales y, por qué no decir, a una mala aplicación del derecho en el Ecuador.
Correcto, Paul, habíamos mencionado efectivamente el hecho de que esta ley nos afecta, afecta a los militares en servicio activo y pues tiene algunas disposiciones que inclusive uno dice son ilógicas e irracionales. Disposiciones, por ejemplo, relacionadas con el tema de que exista responsabilidad hacia la persona y que la persecución se la pueda realizar de parte del superior jerárquico que desea afectar a la persona. En este caso, decíamos hace rato, nos habíamos referido, por ejemplo, al tema de los 16 militares que están involucrados dentro de este proceso. Y tenemos que decir una cosa que es súper importante, ¿ok? A ellos se les ha negado absolutamente todos los derechos. Ojo, la ley prescribe dentro de Fuerzas Armadas, prescribe precisamente que en el evento de que exista algún tipo de inconveniente que se suscite por actos del servicio, que es la misma institución la que debe brindar el apoyo y el asesoramiento legal. En el caso de estos compañeros no se brindó el apoyo y el asesoramiento legal. ¿Qué es lo que se ha hecho? A pesar de que la Constitución dice, como tú bien mencionaste hace rato, el artículo 76, que la persona será inocente y deberá ser tratada como tal hasta que no se determine su responsabilidad a través de una resolución en firme o una sentencia ejecutoriada, y no existe resolución en firme ni sentencia ejecutoriada, a los compañeros ya se les cortó el sueldo. Así que ellos no tienen la posibilidad inclusive de contar con los recursos económicos para poder pagar a los abogados, a los abogados privados, a los que ellos se vieron abocados a tener que contratar lastimosamente por el hecho de que la fuerza no les brindó el apoyo. Y por el contrario, lo que hace la fuerza es darles la espalda cuando la fuerza les impone a ellos la obligación de tener que contratar un abogado particular y no darles la protección que la misma ley les da. Así que esto significa una suerte de discriminación, y para unos sí, para otros no. Claro. No solo eso, sino que además, y me llama a la cabeza casos tan emblemáticos en los que hemos participado, como el caso ATI, por llamarlo así, como tú bien has hablado, el caso Malvinas, y otros casos en los cuales es determinante este desapego de Fuerzas Armadas cuando su personal necesita de ellos. Recuerdo un caso, una acción de protección en la cual, y tú recordarás también, Freddy, en el cual llegó una persona, un sargento, a nuestras oficinas, y esta persona era una persona que estaba trabajando en inteligencia. ¿Qué fue lo que pasó? Se preguntarán ustedes, amigos que nos ven. Lo que pasó en este caso es que esta persona de inteligencia estaba como infiltrado dentro de una banda. Hicieron un operativo. En este operativo lo que se hizo fue detenerles a la banda, entre esos obviamente el informante, y este informante pasó 6 meses detenido. Pero esto no es lo peor, señores. Lo peor es que cuando pasó 6 meses detenido, la fuerza, en un error garrafal, cuando no se acercó 3 días o no apareció 3 días, lo que hicieron fue inmediatamente cortarle ISFA y cortarles sueldos. En una acción de protección lo que hicimos es que se pida disculpas públicas, que se le reintegre a Fuerzas Armadas y además que se le solucione los temas de seguridad social y sueldos, porque obviamente lo que pasa es que no puede ser la ley tan a rajatabla como para que una persona, específicamente hablando, por 3 días que no asista, se tenga que cortar estos dos, digamos que alimentos económicos de la persona, que son la seguridad social y también los sueldos. Pero no se ponen a pensar y no pueden analizar que tiene que darse eso mismo, una investigación del por qué esta persona no asiste. Y este es uno de los errores que se dan plenamente en Fuerzas Armadas. Ahora, Freddy, conversábamos hace un momento y tomaste en cuenta algo que es importante. El artículo 76 de la ley de la Constitución ecuatoriana habla de la presunción de inocencia. Lamentablemente, esta presunción de inocencia no es respetada en Fuerzas Armadas y eso lo que hace es verles a los militares desprotegidos. Coméntanos, por favor. Bueno, la verdad es que esta falta de protección a los miembros de Fuerzas Armadas viene ya desde hace bastante tiempo atrás. Esta ley orgánica lo único que ha hecho es materializar o posibilitar el asunto de la legalización de estas violaciones. Recordemos que fuimos parte también del caso y la defensa administrativa en el caso Domnasa. Y en el caso Domnasa lo terrible fue que lastimosamente se manifestaba que existían algunas personas responsables, entre ellos altos mandos de Fuerzas Armadas,
y sin embargo lo único que se hizo fue sancionar a una sola persona. Recuerda al sargento Perlaza. El único dado de baja de la institución por el caso de Don Nasa fue efectivamente el guardia que se encontraba absolutamente alejado del puesto de guardia. Entonces, lo que estamos diciendo es que esta ley sí permite la persecución y no observa el debido proceso en muchas ocasiones dentro del procedimiento, a pesar de que la ley establece en el artículo 227 como causales de nulidad la falta de observación del debido proceso. Este debido proceso no se lo respeta, se nombra personas que no pueden ser parte de los tribunales, se permite que las personas duren inclusive mayor tiempo del tiempo que deben durar. En el caso del Tribunal de Disciplina de los 16 militares que están en este momento privados de su libertad, los 2 miembros han permanecido más de los 2 años que establece la ley y se ha alegado esto a través inclusive de procesos de recusación y no han sido atendidos. Es decir, sí se necesita un cambio estructural, un cambio profundo dentro de la administración de justicia de Fuerzas Armadas, y a eso es a lo que nos dedicamos los abogados, pues a luchar todos los días con este tema. Importante lo que dijo Freddy. Esta lucha que nosotros como abogados desarrollamos es una lucha que tiene que ser inherente y plena hacia los militares. En Doctor Ley tenemos un equipo especializado en derecho militar que te puede proteger. Si tú eres una persona que eres un efectivo militar, si tú eres una persona que tiene algún familiar que conoces de algún problema y que sea un efectivo militar, llámanos, búscanos, porque nosotros tenemos la especialidad que nos permitirá no dejar que Fuerzas Armadas, mediante sus, en algunos momentos, malos miembros, tengan este tipo de atropellos a la sociedad ecuatoriana militar, que es, como les dije, el 1% de la sociedad activa. Y esto, estamos hablando de más de 100,000 personas entre lo que concierne a estas personas que son militares y que lógicamente deben tener protección. Ahora, si bien es cierto esto, Freddy, hace algún tiempo el presidente Noboa, no solo con militares, sino también con lo correspondiente a policías y todas las fuerzas, ofreció un indulto, pienso yo, desde todo punto de vista anticipado. ¿Qué opinas de esto? Qué buena pregunta, Paul. Efectivamente, habría que encontrar la posibilidad de que realmente eso se materialice, porque esperemos que no sea solamente un ofrecimiento, esperemos que sea real, pero eso materializaría la protección real que deben tener nuestros soldados. Recordemos que estamos viviendo en este momento una suerte de conflicto armado, que las calles están calientes y esto involucra la necesidad efectivamente de que nuestros soldados se sientan protegidos. Es inaudito que nuestros soldados no sientan una protección adecuada a la hora de realizar sus intervenciones. Al despacho, tú lo sabes, llega mucha gente preguntándonos cómo hago para irme con la baja porque por el conflicto armado no me permiten salir. Yo ya quiero irme de la institución porque no tengo la seguridad que me corresponde. Entonces, bajo esa consideración, ojalá brindaran esta protección y las protecciones adicionales, el debido proceso que debe observarse dentro de todos los procedimientos, que el juez sea independiente, competente e imparcial, es súper importante y pues para eso luchamos todos los días. Claro que sí, y no solo esto, sino que además es importante entender, y lo dije en uno de los clips que hemos manejado con Doctor Ley, qué es el indulto y cómo resulta. Porque el aplicar el indulto no se puede dar de manera anticipada. Un indulto se tiene que dar bajo una premisa que es una sentencia. Para esta sentencia, amigo, tú y yo sabemos que tienes que cumplir mucho tiempo detenido. Entonces, no solo es necesario el ofrecimiento de los indultos, sino además tener leyes que prevalezcan en la protección de militares, y eso pienso que ha sido en este momento un tema en Doctor Ley que es necesario y por eso estamos aquí analizándole. Mi querido Freddy, además de todo esto, vamos a extendernos ya un poquito en nuestra explicación y quiero que le comentes a nuestros amigos, a las personas que nos están viendo, cómo ha sido para nosotros y cómo ha sido esta lucha contra todo pronóstico, en la cual muchas veces ingresas a un tribunal de disciplina militar y ves que las personas no conocen de derecho, no practican el derecho y no establecen el derecho perfecto como la ley manda. El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las instituciones solo pueden hacer lo que está escrito. Sin embargo, en todos los procesos nos topamos con que ellos interpretan la ley a su manera y esto lo que provoca siempre es que el más perjudicado sea el militar.
Sí, como tú lo has dicho, mira, uno de los problemas fundamentales es precisamente que muchas veces la justicia está en manos de personas que no conocen de derecho, ¿ok? El principio iura novit curia es importante porque menciona que el juez debe conocer de derecho y aun cuando no se invoquen las disposiciones legales o constitucionales, tienen que ser aplicadas por parte de la autoridad competente. ¿Cómo se aplican estas disposiciones si la persona no conoce de derecho? En este sentido, sí es importante que quienes aplican justicia y en línea con el Código Orgánico de la Función Judicial y con el Consejo de la Judicatura, se realicen efectivamente los cruces necesarios para que la gente que aplique la justicia, para quien tiene en sus manos la resolución de los procesos administrativos, conozca de derecho, conozca del debido proceso y lo aplique, porque ojo, la disposición no solamente es que la seguridad jurídica no es solamente la seguridad o la certeza que tenemos de que existan leyes que tienen que ser aplicadas hacia la persona, sino que la autoridad competente debe conocer cómo aplicarlas y en efecto tiene que aplicarlas para que la seguridad jurídica se materialice en todos los ecuatorianos. Con Freddy hemos tenido defensa de militares de muchas provincias. Hemos tenido defensa de militares en la provincia de Chimborazo, en la provincia del Guayas, en la provincia de Santa Elena, en la provincia de Orellana, y es hay un consonante o hay algo que se repite en todos estos lugares. Cuando nosotros llegamos, lo primero que denunciamos es esta falta al debido proceso. El debido proceso no es más que el camino correcto por el cual debe transcurrir, mis estimados amigos, un proceso. Y los procesos militares tienen muchos problemas en lo que son la citación, en lo que son el derecho a la defensa, a la tutela jurídica, a la tutela efectiva de los derechos. Y esto lo que provoca es que lamentablemente las personas que son militares tengan dentro de Fuerzas Armadas que luchar muchas veces sin una respuesta efectiva de la institución, porque la institución no le gusta perder. Nosotros hemos ganado muchos casos en la institución, pero es penoso, desastroso, indignante cuando, sabiendo que tenemos la razón, no nos la dan y luego tenemos que irnos a la justicia ordinaria, y normalmente en la justicia ordinaria creo que tenemos una estadística perfecta en la cual ganamos los procesos. Freddy, quiero que le comentes también a nuestros amigos, a los amigos que nos están viendo, cómo se desarrolla el derecho militar ya no solamente en la capital en donde nosotros impartimos y tenemos nuestras bases, sino en provincias y en las ciudades que están un poco fuera de la capital. Bueno, generalmente la aplicación de este derecho militar es bastante estandarizado, pero es posiblemente risible lo que voy a decir, porque a pesar de ser estandarizado, es estandarizado por todos los yaros y por todas las equivocaciones que tiene. Lo que está estandarizado en Fuerzas Armadas es los errores jurídicos dentro de la aplicabilidad de su ley. Lastimosamente el estándar no es bueno. Sería bueno que tengan un estándar que sea apropiado y que sea desde todo punto de vista justo. Pero lo que está diciendo Freddy y lo que nos llama mucho la atención y hasta risa nos da a veces es este estándar de errores y este estándar de personas no calificadas y no capacitadas que tienen que juzgar a nuestros militares. Imagínate, hay casos en los que, por ejemplo, se ven involucradas las personas que tienen discapacidad dentro de Fuerzas Armadas y lastimosamente, en virtud de esta misma ley de personal y disciplina de Fuerzas Armadas, a estas personas con discapacidad se las saca, dejando de lado, tirando por el traste la ley orgánica de discapacidades que les brinda una protección especial y una estabilidad reforzada dentro de la institución. Y también el principio de inamovilidad que les protege a estas personas. Fíjense ustedes, en cualquier institución del Ecuador, vamos a hablar de una institución importante como es la Asamblea, que es una institución pública, protegen a las personas con discapacidad. En Fuerzas Armadas lo que hacen es separarles. Señores, por favor, nuevamente les insisto y les digo, si tienes un familiar, si tienes un conocido, si tienes un amigo en Fuerzas Armadas que tiene un problema, búscanos. Tenemos un equipo de abogados importante que está especializado en defender derechos militares. Y no lo decimos nosotros, sino que por nosotros hablan los casos emblemáticos que hemos tenido a nivel nacional en los cuales hemos salido avantes. Muchísimas gracias, mi querido Freddy. Para mí ha sido un honor tenerte acá en esta mesa de trabajo. Y pues lo que quisiera es que en conjunto
que les puedas decir lo mismo que he participado yo y que estamos pues siempre listos para protegerles a nuestros clientes, a las personas que necesiten y, ¿por qué no?, a la sociedad ecuatoriana militar en todo momento. Gracias a ti, Paul, gracias por la oportunidad de poder dirigirnos pues a todas las personas que nos escuchan, que nos miran, y adicionalmente es importante referirles a aquellas personas que ya han sido sancionadas, que la sanción supuestamente se encuentra en firme. Tú lo mencionaste hace rato, tenemos todavía un camino. ¿Cuál es ese camino? El proceso contencioso administrativo, por ejemplo, para dejarlo sin efecto, porque de lo contrario les afecta inclusive para el proceso de ascenso al inmediato grado superior y trunca la carrera, lo cual pues obviamente se contradice con lo establecido en la Constitución, que dice que para los militares y la Policía Nacional se garantizará su estabilidad y profesionalización. Y eso lastimosamente es lo que no se cumple. Freddy, qué gusto tenerte aquí, mi querido amigo, y pues siempre estamos por ustedes luchando día a día. Si tienes problemas con derecho militar, estamos listos para protegerte. El derecho militar, mis estimados amigos, es uno de los temas en la sociedad ecuatoriana que debe ser involucrado, debe ser abarcado y debe ser analizado. No es posible desde ningún punto de vista que personas que nos protegen no tengan protección hacia ellos. A continuación, nos vamos a ir con el segmento de reflexiones jurídicas a cargo de la jefe legal de Doctor Ley, Estefanía Martínez. Volvemos. Gracias, Doctor Ley. Amigos, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de los términos que se utilizaron en el programa. Uno de ellos fue el Tribunal de Disciplina, el cual es un cuerpo colegiado que se encarga de conocer, analizar y juzgar, posiblemente sancionar ciertas faltas atentatorias que comete el personal militar en servicio activo. Por otro lado, también mencionamos el principio Iura Novit Curia. Este principio a lo que hace referencia es que el juez tiene conocimiento para resolver en derecho, que quiere decir que el juez tiene vasto conocimiento en el área legal para saber qué va a resolver dentro de una causa. El término amicus curiae es el mecanismo jurídico por el cual una persona o institución pueden participar dentro de un proceso sin ser parte procesal. Esto para que el juez pueda resolver de una mejor manera. Al conocer estos términos, ustedes podrán tener la facilidad de familiarizarse con los mismos y tener más conocimientos sobre derecho militar. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Les dejo con Dr. Ley. Este segmento me encanta porque lo que hacemos es las palabras complicadas del derecho, hacerlas muy digeribles para ti. Muchas gracias por en esta ocasión estar en audiencia, muchas gracias a todas las personas que nos escriben. Recuerda que estamos listos para defender tus derechos. Recuerda que estamos en nuestras redes sociales como Doctor Ley Ecuador y también en los teléfonos que ves en pantalla. Recuerda también y por último que Doctor Ley está contigo. Gracias, buenas noches. Saber qué hacer, no te preocupes, él va a proceder. Con su consejo vas a entender lo que debes emprender. No hay caso demasiado